Sí, de nuevo vamos a ver a nuestro dispositivo estrella de la asignatura previa a fundamentos, ¿cierto? Teníamos nuestro amplificador operacional, pero ahora desde el punto de vista, complementando ese análisis, desde el punto de vista de arquitectura interna, ¿sí? Entonces, ya con el estudio previo que hemos hecho, pues vamos a complementar un poco más la charla relacionada al amplificador operacional. Y vamos a entender de por qué se modela de cierta manera o por qué se hacen esas aproximaciones o esas condiciones que teníamos para el amplificador operacional ideal. ¿Listo? Entonces, primero miraremos entonces, cuando hablamos de amplificadores operacionales, las consideraciones generales, ¿sí? Las consideraciones generales de nuestro amplificador operacional. Nosotros teníamos o estábamos, cuando observamos o cuando nos presentaron por primera vez el dispositivo, pues en aras de hacer un análisis simplificado del circuito, nos presentaban un dispositivo completamente ideal, ¿sí? Nos presentaban un dispositivo completamente ideal y él tenía ciertas características que ahora vamos a mirarlas una a una para ver cómo se relacionan con los amplificadores operacionales reales. Entonces, de las consideraciones generales, hablaremos de las características de desempeño del amplificador operacional y se resumen en estas por nombrar las más relevantes, ¿sí? Por nombrar las más relevantes. Entonces voy a hacer aquí un paralelo para ir comparando nuestra discusión con el conocimiento previo que ya tenemos de, de este elemento, ¿sí? El ideal contra el real, ¿sí? Contra el real, los que vamos a construir aquí, contra los que vamos a discutir aquí. Entonces, dependiendo hablando, perdón, de las características de desempeño, entonces tenemos la ganancia. La ganancia sería la primera. ¿Cómo era la ganancia o cómo asumíamos la ganancia en un amplificador ideal, un amplificador operacional? ¿Ustedes recuerdan? ¿Infinita? Sí, entonces recordemos que de manera general, nosotros decíamos que el amplificador operacional lo que tiene es una relación de salida igual a una ganancia, ¿cierto? Una ganancia de ese amplificador multiplicada por la diferencia de las señales de entrada. Esto ya parece bastante conveniente después de haber hablado de las estructuras diferenciales, ¿cierto? Pero en el amplificador ideal decíamos que esa ganancia de tensión, ¿cierto? Tendía a ser infinito y hablábamos del corto virtual y todo lo demás. Ya sabemos que en el amplificador real, esa ganancia en realidad es finita. O sea, vamos a encontrar un valor de ganancia finita que puede ser muy grande, pero que no deja de ser finita. ¿Sí? En realidad tenemos un valor de ganancia finita. Hablaremos también entonces del ancho de banda cuando miremos la respuesta en frecuencia en pequeña señal. El ancho de banda en pequeña señal. Entonces, ¿cómo era el ancho de banda en el amplificador ideal? Nos preocupábamos por la banda de operación, por la frecuencia de operación de la señal. ¿Qué dicen ustedes? Tampoco. Entonces, implícitamente estamos asumiendo un ancho de banda infinito. En el amplificador real, pues tenemos un ancho de banda finito que está limitado por ¿quiénes? ¿Quiénes limitan el ancho de banda de nuestros circuitos? ¿Quiénes limitan ese ancho de banda? Exacto, los polos, las capacitancias del sistema, ¿sí? Las capacitancias del sistema. Eh, vamos a mirar también que además de este comportamiento de pequeña señal, debemos mirar el comportamiento en gran señal, es decir, en la región de operación no lineal. En el ideal no nos preocupábamos por eso. En el ideal siempre teníamos que nuestra relación, independiente de si asumíamos ganancia infinita o no,
nuestra relación de salida y entrada estaba siempre dada por esta expresión y no interesaba si estábamos hablando de pequeña señal o de señales de gran magnitud. En el amplificador real vamos a darnos cuenta que el comportamiento de gran señal o en la región no lineal es diferente al comportamiento de pequeña señal, ¿sí? Del comportamiento de pequeña señal. Entonces, aquí hay que tener cuidado con este punto. Bien, ya lo miraremos con más detalle. Y además, nos preocupamos en el amplificador real, nos preocupamos por la excursión. Vamos a hablar de la excursión, de la excursión a la salida. Vamos a hablar, eso no lo hablábamos en el ideal. Acá sí nos vamos a preocupar por eso. Vamos a hablar de linealidad, pues como mencionaba, eso no nos preocupaba mucho en el ideal, ¿sí? Acá en el real sí nos preocupamos por eso. Podríamos hablar de ruido y offset, que no vamos a entrar en detalle en este curso en ruido offset. Ruido lo trabajará en el curso de diseño y offset pues será un tema adicional que veremos al final. Entonces acá no nos preocupábamos mucho. Tal vez el offset sí lo consideramos. Sí, en algún momento consideramos el offset. Y pero en el real vamos a ver de dónde aparecen esos voltajes de offset. ¿Sí? Y bueno, podríamos hablar también algo por mencionar otra característica de desempeño que es importante en los op-amps, el rechazo del ruido a través de la alimentación. Eso también va a ser relevante a la hora de analizar circuitos con op-amps reales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien, entonces, la ganancia. Pues la ganancia de nuestro sistema, de nuestra implementación, al final nosotros vamos a estar utilizando de alguna manera, como veíamos en el curso de dispositivos, nuestro amplificador operacional, ¿cierto? Acá nuestro PAM, en algún tipo de realimentación negativa. ¿Sí? Generalmente va a ser muy raro o muy pocas aplicaciones donde lo utilicemos sin realimentación. Entonces aquí tenemos nuestro PAM trabajando con algún tipo de realimentación. En este caso, R1 y R2 sería la realimentación. Y nosotros ya sabíamos, por ejemplo, que si nosotros estamos utilizando como entrada a este OPAM, que vimos que va a ser muy común que la entrada de nuestro OPAM sea pues un par diferencial, justamente un par diferencial MOSFET. Entonces estas serían probablemente nuestras entradas más y menos del OPAM. Entonces, considerando que la entrada del OPAM pueden ser fácilmente esos transistores MOSFET del par diferencial, ¿cómo determinamos la corriente de entrada? ¿A qué es igual la corriente que entra a cada uno de esos terminales? Es decir, la pregunta es, ¿a qué es igual cada una de estas corrientes? I2 e I sub 1. ¿Cuánto valen esas corrientes? Entonces, como están entrando a compuertas, vemos o se justifica el hecho de por qué asumíamos muchas veces que estas corrientes eran cero en el amplificador operacional. ¿Sí? Aquí tenemos que esas corrientes se aproximan a cero en el amplificador operacional y esa es la justificación que teníamos. Bueno, que hasta ahora no estaba completamente justificada, pues ya entendemos por qué. Que esos amplificadores operacionales van a tener una entrada compuesta por un par diferencial y pues ese par diferencial probablemente sea implementado a través de transistores MOSFET y por ende su tensión, perdón, su corriente de entrada sea igual a cero. ¿Sí? Si desarrollamos este circuito o este problema trabajando el operacional como caja negra, tenemos que lo caracterizamos a través de una ganancia sub 1. Pues aquí a la derecha tenemos la solución de la función de transferencia de out sobre Bin en términos de los parámetros del circuito. Reacomodando un poco esta función, podemos aproximarla por esta expresión que está acá,
Fíjense de esta misma expresión que si a su 1 tiende a ser muy grande, la ganancia ¿qué pasa si sacamos el límite cuando su 1 tiende a infinito de este cociente? Pues la ganancia tiende a ser 1 más R1 sobre R2, ¿sí? Que es el valor esperado cuando asumimos a su 1 infinito, ¿sí? Que a su 1 tiende a infinito, pues ahí vemos claramente que la ganancia se aproxima al valor esperado. Pero más que eso, vamos a reacomodar la función aquí. Déjeme escribir esto. Okay. Si reacomodamos esta expresión con todos los términos, encontramos nuestra ganancia ideal, que tiende a su 1 infinito, y un factor de error que depende de la ganancia efectiva del operacional, ¿sí? De la ganancia efectiva del operacional. Entonces, de este factor de error fácilmente podemos comprobar que para alcanzar errores menores al 1% debemos tener ganancias mayores de 1000. Garantizar OPAMs con ganancias mayores de 1000. ¿Cuál es la diferencia de utilizar este esquema de implementación de ganancia utilizando una red de realimentación y no usar el amplificador operacional directamente como la etapa de ganancia? Es decir, ¿por qué nos preocupamos por usar un OPAM con resistencias si podríamos usar un OPAM directamente y extraer la ganancia que querramos? ¿Sí? Entonces, el asunto radica, ¿por qué hacemos esta independencia? Si nosotros garantizamos que nuestro amplificador operacional tenga una ganancia mayor o igual a 1000, podemos aproximar sin problema, con un error menor al 1%, podemos aproximar la ganancia a 1 más R1 sobre R2. Es decir, la ganancia quedaría completamente determinada por elementos pasivos externos. Este cociente R1 sobre R2, fíjese que las resistencias cuando se fabrican, cuando se construyen, tienen variaciones. Ustedes, inclusive las que se compran en el mercado, por decirlo así, pues ustedes compran una resistencia de 10K y no es exactamente 10K, eso tiene un margen, un porcentaje de variación. Entonces, eso tiene un error, ese cálculo de ganancia tiene un error, pero como está en un cociente, ese error se disminuye considerablemente, ¿sí? Sin embargo, si nosotros hacemos que la ganancia, es decir, nuestra implementación dependa solo de la ganancia del OPAM sin realimentación, por ejemplo, si tuviéramos una implementación de este estilo, aquí inyectamos la señal de entrada y obtenemos simplemente Vout como Bin multiplicado por A1, ¿sí? Pues hacer que la ganancia del sistema dependa solamente de la ganancia de un OPAM es bien complicado porque esa ganancia del OPAM puede tener muchas variaciones. ¿Sí? Nosotros vimos que las ganancias de nuestros amplificadores dependen de los GMs, dependen de los R0s, ¿sí? Dependen de ese tipo de parámetros que a su vez dependen de la polarización. Y la polarización depende de la temperatura. O sea, hay un montón de factores que afectan el valor preciso de este A1. Entonces podríamos tener ganancias de 10.000 en un amplificador operacional y en el mismo amplificador operacional, el mismo diseño, podría salir con una ganancia de 20.000 y otro con una ganancia de 15.000, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el cambio porcentual de A1 puede ser grande, puede ser del 30%, puede ser del 20%. Eso quiere decir que nuestro sistema estaría cambiando su ganancia en un 30% si lo dejamos con esta implementación sencilla. Por otra parte, si utilizamos este arreglo resistivo, nuestra ganancia, siempre que A1 sea mayor a 1000, no importa si A1 vale 20.000, mejor. No importa si A1 en algún otro proceso, en alguna otra fabricación, salió de 10.000. No importa si A1 salió de 15.000. ¿Qué acaba sucediendo? Que la expresión se aproxima bastante bien y queda impuesta por esta relación. Por lo tanto, se reduce un montón las variaciones y nuestro sistema es mucho más estable desde el punto de vista de ganancia. ¿Sí está claro este concepto de por qué ahora sí se justifica ese uso de la realimentación? Sí, señor. Bien. ¿Qué quiere decir el ancho de banda de pequeña señal? Entonces, el ancho de banda de pequeña señal, pues como alguien mencionó,
tenemos técnicas que nos permiten estimar los polos asociados a cada nodo. Tenemos técnicas que nos permiten hacer estimación del ancho de banda a través de la técnica de las constantes de tiempo. Podemos diseñar sistemas de polo dominante, es decir, un sistema donde el primer polo domine y los demás polos aparezcan después de la ganancia de 0 decibeles. Y también aprendimos la aproximación de Bode, pues para pintar de cierta manera esta expresión de la función de transferencia, la magnitud. Y en pocas palabras, lo que hacíamos era transformar nuestro circuito al modelo de pequeña señal, al Small Signal Model. Y en ese modelo de pequeña señal, para magnitudes o para señales, valga la redundancia, pequeñas en magnitud, pues obteníamos una respuesta en frecuencia asociada. A eso hace referencia el ancho de banda de pequeña señal. ¿Qué hace referencia al ancho de banda, Gracia? Bueno, ya veremos a qué hace referencia, por qué hablamos de pequeña señal y solamente el ancho de banda asociada a ella, porque allí es donde transformamos el transistor en un elemento lineal. Estimulándolo con señales pequeñas, pues vemos que el transistor se podía modelar con componentes pasivos, ¿cierto? Fuentes controladas y resistores, y pues básicamente nuestro sistema se volvía completamente lineal. Otros parámetros de desempeño, como mencionaba, entonces está el comportamiento en gran señal, que es un comportamiento no lineal. Acá no vale el modelo de pequeña señal, aquí es cuando las señales a la entrada, como hicimos una vez con el análisis del par diferencial, cuando encontramos esas ecuaciones cuadráticas de la corriente, lo que mostramos en matemática, en el software de matemática. O sea, cuando tenemos todas esas variaciones grandes de las señales de interés, pues es un comportamiento que se sale de los regímenes de pequeña señal y no es lineal. Entonces acá el modelo de pequeña señal no vale. Aquí tenemos que utilizar el modelo cuadrático, el modelo completo. El modelo de pequeña señal aquí no es suficiente, no es válido. ¿Sí? Tenemos que mirar los rangos a la salida, pero también los rangos a la entrada, que alguna vez los mencionábamos también en clase, los rangos a la entrada. Es decir, tenemos que tener cuidado en esos rangos, en esas variaciones, en esos límites de variación de las señales de entrada, pues justamente para cuidar la linealidad. Y bueno, y mencionábamos que otras dos de las características de interés son ruido y offset. Este offset, esperaremos tener una discusión final al final del curso, cómo aparece ese offset. Y de ruido, ustedes van a tener en su asignatura de diseño la naturaleza de dónde surge este ruido electrónico intrínseco a cada componente. Es decir, cada componente de por sí, cada componente electrónico genera un valor de ruido que afecta, que aparece, es un ruido electrónico que aparece en nuestro sistema, que termina modificando nuestro comportamiento del sistema. Y hay maneras de cuantizarlo, ¿sí? De cuantizarlo. Bien. Hablando de amplificadores, pues vamos a hablar primero vamos a hablar estructuralmente de dos maneras rápidas, de dos maneras básicas. Es una introducción acá de cómo obtener amplificadores operacionales, ¿sí? Una de ellas, la primera de ellas va a ser los amplificadores de una etapa, las estrategias de amplificación de una etapa, ¿sí? Será nuestro primer conjunto. Y las topologías básicas son estas que se ilustran acá. Vamos a discutiremos estas topologías básicas, donde simplemente, si ustedes se fijan, el de la izquierda, ¿quién es? Esta topología. ¿No recuerdan esta topología cuál es? Solos.
¿Cómo, Wilmer? No escuché. Si la parto por parte diferencial sería un command source. No. ¿Cuál es la topología de la izquierda? No. La de la izquierda la acabamos de ver la sesión pasada. Hicimos todo el análisis. ¿Cuánto es la ganancia? ¿Recuerdan la ganancia que encontramos? GM que multiplicaba el paralelo. ¿No? O sea, ¿cómo sería? Eh, pues lo tengo así textualmente. GMN que multiplica R. Ajá, ¿y esa topología cómo se llama? No me acuerdo. Sí, es un par diferencial. Este es el del proyecto, es la primera etapa del proyecto. Y muchachos, me extraña, eso lo acabamos de ver la sesión pasada y se supone que es parte del proyecto. Recuerden que ahora el Un par proyecto es una diferencial con nota. carga activa, profe. Recuerden que ahora el proyecto, gracias, recuerden que ahora el proyecto tiene una nota independiente, ¿no? Bien, entonces sí, efectivamente este es el par diferencial con carga activa. Si ustedes se fijan, nosotros aquí tenemos la entrada de señal y aquí estaría nuestra salida. Entonces esto lo podríamos ya empezar a identificar como un componente que hace una característica similar a nuestro PAM. Nos da una ganancia de la señal de entrada diferencial, cuya magnitud vimos que era igual a GM, en estos casos, en este caso de los transistores 1 o 2, que son iguales, multiplicado por el paralelo de las resistencias de salida R02 y R04. Y es el amplificador diferencial con carga activa. Con carga activa. Entonces, esto ya es nuestro primer bloque de estructura básica de amplificador operacional. A la derecha tenemos la expresión, o tenemos el circuito, la estructura diferencial. El de la derecha sí es una estructura completamente diferencial, es decir, salida completamente diferencial también. ¿Cómo podemos analizar para encontrar, cómo lo podemos analizar para encontrar la ganancia de pequeña señal en modo diferencial? ¿Cómo analizamos esta ganancia en modo diferencial? Profe, sería por simetría, es que se hace la mitad del circuito. ¿Cómo sería eso, Jesús? Tomo nomás la parte derecha o la parte izquierda y hago el análisis, porque es totalmente simétrico. Vale, listo. Entonces, sí, es por ahí. Tenemos que este nodo de acá, se comporta como una tierra virtual. Y por lo tanto, en modo diferencial, podemos hacer análisis de cualquiera de las dos partes. Vamos a suponer que cogemos la parte izquierda y hacemos el circuito equivalente de medio par diferencial. Entonces tenemos el circuito equivalente de medio par diferencial, nos quedaría de esta manera, bien sencillo. Y solucionamos ese problema, solucionamos este nuevo problema. De aquí tenemos la señal de entrada, ¿sí? Y aquí tendríamos nuestra señal de salida diferencial, o bueno, nuestra señal de salida que a la final nos va a arrojar esta solución. Este sería el equivalente de medio par diferencial, ¿sí? Con la técnica que ya vimos, el equivalente de medio par.
Y si nosotros tuviéramos que pintar este bloque como un bloque de sistema, pues este circuito lo que hace es tomar una entrada diferencial y entregar una salida también diferencial, con una ganancia particular. ¿Cuál es la ganancia de este circuito? Si resolvemos la estructura de medio par, es fácil reconocer que esa ganancia también es GM12 por R01 o R02, vamos a dejarla así, R02 paralelo a R04. O sea, en pocas palabras, los dos circuitos tienen la misma ganancia. Esos dos circuitos tienen exactamente la misma ganancia en pequeña señal. Son equivalentes. Solo que el de la izquierda tiene una salida en modo simple, es decir, referenciada a tierra. El de la derecha tiene una salida diferencial. Una salida diferencial. ¿Sí? Son las estructuras, estas serían las estructuras más básicas para implementar algún tipo de operación de amplificación. ¿Sí? Los voltajes de los swings de voltajes o la excursión de voltaje. La excursión de voltaje la mencionamos referente a lo que tiene que ver con la entrada, pero también es importante tener en cuenta esa excursión de tensión a la salida. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia? Entonces, recordemos que nuestra señal de entrada, acá, voy a pintar un poco más esta señal. Nuestra señal de entrada va a estar caracterizada por un nivel de modo común, un nivel de DC, y sobre ese nivel de DC se va a montar nuestra señal de interés, ¿sí? Se va a montar nuestra señal de interés, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar, te recordemos, que ahí estoy solamente tomando uno de las entradas, obviamente en la otra pues también ocurrirá lo mismo, solo que la señal diferencial estará en contrafase. Entonces recordemos que aquí tenemos nuestro nivel de DC de modo común, como esa parte roja. ¿Sí? Y tenemos que la señal se monta sobre ese nivel de DC. Debemos tener cuidado de saber hasta qué punto podemos disponer de una señal en el nodo Bain por arriba y por abajo. Es decir, nosotros hablábamos en ese momento del BCM máximo y del BCM mínimo. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo BCM para que el circuito se encuentre operando adecuadamente? ¿Sí? Adecuadamente. Entonces, ¿cuál va a ser el problema por ejemplo, de aumentar mucho este nivel de BCM? ¿Cuál va a ser el problema de aumentar mucho este nivel de BCM? Pues ya vemos que ese nivel de BCM es el modo común a la entrada, el valor de DC en modo común a la entrada. Pues aumentarlo desconsideradamente va a hacer con que probablemente este transistor se vaya para triodo, ¿sí? Recordemos la tensión en este nodo, sería la tensión B sub D del transistor 1. Y esa tensión B sub D del transistor 1, ¿a qué es igual? Esa tensión B sub D del transistor 1 es igual ¿a quién? Miren que la corriente ISS en equilibrio, se divide de manera equitativa en ambos transistores, y M1 y M2, ¿cierto? Y esa corriente va a imponer a través del transistor en conexión de diodo una tensión BSG3. BSG3. Entonces B de 1 va a ser igual a B de D menos BSG3. ¿Sí? Nosotros queremos garantizar que B de 1, ¿cierto? Que
que la tensión BD1 sea mayor, para garantizar que esté en saturación debe ser mayor o igual, ¿a quién? A BG1 menos BTH. Por lo tanto, miren que este BG1 va a ser el papel de la tensión en modo común. BTH y BD1 debe ser mayor o igual a eso. ¿Sí? De aquí ya sabemos entonces que de esta expresión nos queda que BCM debe ser menor o igual que BD1 más BTH. Y BD1 es esta expresión que está acá. Entonces ya tenemos una manera de obtener el BCM máximo. Va a ser igual a BD1, que es BDD, menos BSG3 más BTH. Eso para la entrada máxima. Para el BCM mínimo, lo que tenemos que mirar ahora es satisfacer esta tensión BGS, ¿cierto? Para el BCM mínimo va a estar dada, eso lo vimos en el par diferencial básico, más la tensión mínima de operación de esta fuente, BF mínimo. ¿Sí? Tenemos que poner al menos un BF mínimo aquí. Entonces, por eso estaría dado esa tensión mínima. En cuanto a la entrada, pero esta señal en azul, ¿cierto? Que es la señal como tal que vamos a procesar, se va a ver amplificada la salida. Entonces, en la salida tendremos también un nivel de modo común, un nivel de DC determinado y una señal a la salida amplificada. Debemos garantizar que ese máximo y ese mínimo, ¿qué sucede? A medida que la señal de salida aumenta, Vout aumenta, esta tensión BSD4 disminuye. Es decir, podríamos estar mandando el transistor M4 a tríodo. Cuando la tensión Vout es muy bajita, quien va para tríodo podría ser M2. ¿Sí? Cuando esta tensión empieza a disminuir bastante, quien va para tríodo podría ser M2. Entonces hay que tener cuidado con esos límites. Hacia arriba vamos a estar limitado por esa tensión mínima BSD4. ¿Sí? Entonces este máximo en la salida Vout máximo, ¿a qué va a ser igual? Va a ocurrir cuando la tensión BSD sea tan pequeña, pero la podemos hacer tan pequeña solamente, lo más pequeñita que la podemos hacer es la tensión de overdrive 4, ¿sí? Para que no se salga de la saturación. Entonces vamos a tener que el Vout máximo va a ser igual a BDD menos SB overdrive máximo, perdón, menos BSB overdrive 4, menos B overdrive 4, ¿sí? Menos B overdrive 4. Bueno, y la mínima, pues, tal que no pongamos a este M2 entre dos, o sea, es el mismo concepto, pero este sería el concepto como tal que debemos manejar y que ustedes, por ejemplo, en el desarrollo del proyecto, mediante simulación, pueden determinar fácilmente, o corroborar, más bien sería palabra, fácilmente este tipo de excursión máxima de la entrada y la salida. O sea, no podemos poner señales indiscriminadas
pues porque se pueden salir de esos rangos de operación. Se pueden salir de esos rangos de operación. Bien, esto en lo que tiene que ver con las excursiones a la entrada y a la salida, ¿sí? Y básicamente esas excursiones de entrada y de salida dependen mucho de la topología, porque fíjense que acá tenemos que mirar qué es lo que aparece arriba, qué es lo que aparece abajo cuando estamos haciendo algún tipo de análisis de rangos de excursión, ¿sí? Cuando estamos haciendo algún tipo de análisis de rangos de excursión, pues tenemos que estar conscientes de qué es lo que está limitando nuestra implementación de esa señal, ¿sí? Nuestra implementación de esa señal. ¿Alguna pregunta, muchachos? Una pregunta. ¿Por qué el rango de excursión a la entrada depende de BGS1 y de la tensión mínima de la corriente ISS? ¿Qué tiene que ver esa tensión mínima de la corriente ISS? Para que permanezca en saturación. Para que permanezca en saturación, ¿quién? Bueno, entonces recuerden que ISS, la manera de implementarla, a la final lo que vamos a estar haciendo es, para implementar esa fuente, lo que vamos a estar usando es un espejo de corriente. Entonces, si tomamos el espejo, el ejemplo de espejo simple, tenemos que la estructura que va a ir conectada allí va a ser una estructura como esta. ¿Cierto? Más o menos. Esto es lo que vamos a estar conectando en el nodo BP. Acá va a estar conectado BP. Pero fíjense que para poder garantizar que el transistor, vamos a llamarlo a este M0 y a este MA, para garantizar que MA funcione correctamente, aquí debe existir al menos una tensión F mínima igual a un B overdrive, ¿cierto? A un B overdrive del transistor A. Debe existir al menos una tensión de overdrive sobre este nodo de ese transistor MA, ¿sí? ¿Por qué? Porque la curva de ese transistor de corriente contra la tensión BP, que se vuelve la tensión BDS de ese transistor, para que se comporte como fuente de corriente, debemos garantizar que esté operando más allá de la tensión de overdrive, ¿sí? Debemos garantizar que esté operando más allá de la tensión de overdrive. Allí estará operando en saturación, ¿sí? Y es aquí en esta región donde se está comportando como una fuente de corriente, ya que la corriente permanece relativamente constante. Es allí donde utilizamos el transistor para modelarlo como una fuente de corriente, ¿sí? Es básicamente lo que queremos. Entonces, si está operando correctamente, volvemos y repetimos, lo que queremos decir es que ISS medios va a imponer la tensión BGS que se requiere acá. Y entonces la tensión en modo común tiene que ser igual a BGS1 más la tensión de la fuente. Si yo empiezo a disminuir BCM y aún así está trabajando el circuito, este BGS siempre va a estar impuesto y es constante por esa corriente ISS medios, y esta tensión es la que empieza a disminuir. Por lo tanto, el BCM mínimo
pues va a estar dado por ese VGS1 necesario para que circule por ese transistor ISS medios, más la tensión VF mínima de la fuente de corriente que esté utilizando. Para el ejemplo que se ilustra acá, para este ejemplo, pues corresponde a lo que ya mencionamos, esa tensión de overdrive. Pero si usáramos, por ejemplo, un espejo cascodo, ya vimos que tiene otra tensión mínima. Los espejos cascodo pues consumen más tensión a la salida para poder mantener esa corriente constante. La única ventaja pues es la impedancia de salida es mayor. Bien, entonces aquí empezamos a ver que no es tan fácil, no es tan fácil, no es trivial el análisis riguroso. Esto tiene que asimilarse, esto toma un tiempo, el análisis riguroso del diseño de una arquitectura para que funcione como amplificador. Tiene un montón de cosas, un montón de características por revisar. Y entre ellas no solamente la ganancia, sino también la manera apropiada de poner tensiones de DC, de imponer corrientes, de tal manera que estén todos los transistores operando en la región en que queremos que operen, en este caso saturación. ¿Sí? Ya la ganancia pues es una de los parámetros que necesitamos encontrar, ¿sí? Pues para sacar esa utilidad de ganancia. Bien, entre las otras etapas que también se podrían considerar de una sola etapa, perdón, son las estructuras cascodo. Acá tenemos las versiones cascodo de los pares diferenciales anteriores. Tenemos la versión cascodo de ambas estructuras de una etapa. Entonces a la izquierda este sería como un equivalente del carga-activa cascodo, y a la derecha un equivalente del par simétrico cascodo con salida completamente diferencial. El de la izquierda es salida single-ended, el de la derecha es salida diferencial. Sería interesante que se preguntaran en ambos casos, sería bien importante saber o demostrar en ambos casos, por lo menos, cuánto es la ganancia de tensión. ¿Cuánto es la ganancia de tensión para estas arquitecturas? ¿Sí? ¿Cuánto sería la ganancia de tensión para estas arquitecturas? Entonces, vamos a dar unos 10 minutos para analizar al menos la forma de solucionar el problema en términos de ganancia de estas arquitecturas y ya revisamos soluciones, ¿vale? Entonces, para que por favor encontremos la ganancia de cualquiera de las dos, de cualquiera de las dos.
Bueno, ¿cómo les dio el análisis? ¿Alguien lo resolvió? Bueno, básicamente cualquiera de las dos estructuras que tomen, voy a tomar rápidamente el de la derecha, aprovechando que es un circuito simétrico completamente diferencial, se puede romper por el eje de simetría, entendemos esto como una tierra virtual, y entonces el análisis de medio par diferencial podríamos Daría, hacerlo. menos GM1 por la resistencia salida del casco de M3 y pues el de arriba que sería M5 y M7. O sea, te queda la ganancia como. Menos GM1 por la resistencia pues de salida del casco de allá hacia arriba. Por eso, ¿podrías dictarme la ganancia? Bueno, de B out hacia arriba de M5 y M7 sería la resistencia GM5 por Ujú. R05 por R07. Ajá, Y ese sería en paralelo con la de aquí abajo de M3. ajá. Y por G menos GM1 sería la ganancia, o sea, menos GM1 por el paralelo de las dos. Ok, gracias, María. Entonces esto, espérate, María Mesa. Sí, María Alejandra Mesa. Vale, gracias. Bien, listo, ahí te puse un punto de participación. Bien, entonces sí, efectivamente al romper pues va a ser muy fácil ver que el circuito equivalente, acá tendremos nuestra señal de salida de interés para propósitos de análisis nada más. Podemos utilizar el circuito de medio par. Esto nos va a quedar a tierra de señal, pero este sería M3, este sería M1, acá tenemos M5, ya tendríamos M7. Y estos quedarían a tierra de señal ya que son polarizaciones. Bien, y aquí estaría nuestra señal de interés de entrada. Entonces, claro, es fácil demostrar que solucionando este circuito de la derecha, bien sencillo lo que nos dice María es que básicamente vamos a demostrar que el GM de este transistor multiplicado por estas resistencias en paralelo, ¿sí? Entonces eso nos da una ganancia, ustedes lo pueden allá hacer con detalle la solución de la ganancia del circuito de la derecha, nos da menos GM del transistor 1 o 2 que multiplica a la resistencia hacia arriba en paralelo con la resistencia hacia abajo. Aquí tenemos R up y aquí tenemos R down, donde ese R up será la resistencia de cascodo de los transistores del cascodo superior. ¿Sí? El cascodo superior, ¿qué sería? Sería aproximadamente GM5, R05, R07. Y de manera similar, la resistencia down, o sea, hacia abajo desde la salida, sería el cascodo formado por R3 y M3 y M2. Entonces GM3, R03, R01, perdón, R01. Entonces estas etapas, estos amplificadores cascodo, pues, presentan esa ganancia. Si nosotros miramos el de la izquierda, pues el de la izquierda vamos a llegar a un análisis similar al de carga activa, solo que ahora pues vamos a tomar el GM de estos transistores, lo vemos acá, ¿sí? Reconocemos en nuestro análisis por allá que hicimos en algún momento que esta impedancia es bien bajita, son simplemente la suma de dos 1 sobre GM, ¿cierto? Y por lo tanto nos queda al final la expresión de ese GM multiplicada por la impedancia que se ve hacia arriba y aquí hacia abajo
como si aquí estuviera una tierra de señal. Pero ojo, aquí esto no es tierra de señal, esto no es tierra de señal. Pero nosotros vimos en el carga activa que era fácil encontrar estas impedancias, simplemente asociarlas RUP, RDown en el carga activa, y son las impedancias que van a aparecer aquí en la ganancia. Entonces, ambos circuitos tienen la misma ganancia, se expresa con esta relación que está aquí abajo. Y estas serían implementaciones cascodo de los amplificadores operacionales, ¿sí? Serían las implementaciones cascodo de los amplificadores operacionales. Bien. La segunda categoría, bueno, antes de pasar a la segunda categoría, queda como un ejercicio extra para que ustedes desarrollen cómo sería la implementación cascodo doblado de una estructura diferencial. Intenten resolver esto en pequeña señal, hacerlo por el modelo de medio par, intenten extraer ganancia, extraer excursiones, extraer CMRR, hacerle una respuesta en frecuencia. Si están muy perdidos, entonces pueden ir a la referencia y allá está la solución completa. A propósito, esta discusión de este tema pues está bastante detallada en el capítulo 9 del libro de Design of Analog de Razavi. Pero intenten ustedes mismos solucionar mediante un análisis similar la ganancia de este amplificador, ¿sí? La ganancia de este amplificador. Profe, qué pena, ¿podría mostrar la diapositiva anterior? ¿Sí? ¿Tiene algún comentario? No, profe, ya. Gracias. Será una foto. Bueno. Algunas implementaciones prefieren utilizarse dos etapas de amplificación. Dos etapas de amplificación porque una sola etapa a veces tiene algunos problemas, como excursiones a la salida. Las excursiones a la entrada están muy limitados. Por ejemplo, en los ejemplos cascodo que vimos, pues ya vemos aquí que aquí la salida ahora va a estar limitada por dos tensiones de overdrive, probablemente alguna cosa adicional, y abajo también al menos tenemos que mantener dos transistores encendidos. O sea, ya empieza a limitarse la excursión, ya empieza a haber un problema de excursión, y a veces no somos capaces de obtener una ganancia alta manteniendo una excursión razonable, ¿sí? Y sobre todo para aplicaciones de bajo voltaje. En aplicaciones de bajo voltaje, pues este VDD no es que sea muy alto, por ende nos limita bastante utilizar ese tipo de estructuras cascodo telescópico si es que queremos. La ventaja de utilizar estructuras cascodo telescópico son las estructuras que vimos acá. Estas estructuras se les conoce como el cascodo, cascodo telescópico, porque son dos estructuras cascodo, una hacia arriba y una hacia abajo. Es que ellas permiten obtener ganancias bien altas. Miren que estas impedancias de salida son bien altas. Entonces son ganancias más altas que la única etapa con estos transistores, pero al costo de la excursión a la salida. Entonces, vamos que para equiparar un poco eso, se suele utilizar una idea general de utilizar una etapa de alta ganancia como etapa inicial y luego una etapa de alta excursión como etapa complementaria, de tal manera que tengamos un amplificador multietapa, un amplificador en este caso de 2 etapas, con esas características, ¿sí? Y el ejemplo más sencillo, pues se corresponde a este circuito que está acá. Tenemos una primera etapa dada por el par diferencial M1 y M2 y la carga M3, M4 con salida X y Y. Y luego una segunda etapa dada por el common source M6, claro, está completamente diferencial también, M6 y M5, que digamos que aportan la otra parte de ganancia, pero además la excursión está dada por mantener solamente un transistor saturado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? A diferencia de estas etapas que tienen que mantener 2 transistores hacia arriba o 2 transistores hacia abajo en saturación. Entonces estas etapas tienen mayor excursión, pero al precio de que vamos a consumir más potencia. Aquí vamos a tener 4 ramas de corriente para polarizar,
1, 2, 3, 4. Y vamos a tener 4 ramas de corriente para polarizar, mientras que acá tenemos solamente, por ejemplo, en este folder cascode consume un poco más, 3 ramas de corriente, pero en estas tenemos 2 ramas de corriente, ¿sí? 2 ramas de corriente. Entonces, hay un cuello de botella allí, pero probablemente este va a consumir un poco más de potencia en el circuito total. Pero bueno, es una implementación bien interesante, donde la primera etapa, dada por ese par diferencial, nos da alta ganancia. La segunda etapa también nos da algo de ganancia, pero la excursión es más apropiada, ¿sí? Si necesitáramos más ganancia, pues entonces lo que podemos hacer es implementar una etapa telescópica, una etapa de cascodo inicial, ¿sí? Una etapa de cascodo inicial que nos dé una alta ganancia y luego una etapa de common source simple diferencial para que nuestra excursión nuevamente quede delimitada por mantener solo 2 transistores en saturación. Bueno, ahí aparecen las combinaciones que querramos, ¿sí? Que querramos implementar. Si necesitamos, en vez de salida diferencial, pues ¿qué podemos hacer para tener salida single-ended? Tomamos la segunda etapa y la volvemos una etapa single-ended. O sea, la segunda etapa que arranca desde estos nodos como entrada diferencial, miren que ahora tenemos una carga activa M7, M8, que transforman la salida de diferencial a single-ended. Entonces acá ya tenemos nuestro amplificador operacional con buena excursión a la salida y con salidas single-ended, o sea, una sola salida. Entonces, por ejemplo, si tenemos ya nuestro primer amplificador operacional, acá, este sería nuestro esquema de primer amplificador operacional. Si queremos una salida single-ended, donde el single-ended lo estamos aplicando en la segunda etapa. Ustedes en el proyecto también tienen una salida single-ended, tienen 2 etapas, solo que el single-ended lo están aplicando directamente en la etapa inicial, que es el carga activa, y luego utilizan una etapa single-ended común para agregar algo de ganancia. Este se parece, solo que aquí la primera etapa es completamente diferencial y el single-ended se aplica en la segunda etapa. De cualquier manera, lo que ustedes están diseñando, lo que aquí aparece, ya se podría empezar a tratar como nuestro primer amplificador operacional. Bueno, aquí podrían faltar algunas cosas relacionadas con protección contra cortocircuitos, otras cosas que los amplificadores comerciales tienen, pues tienen un montón de cositas adicionales, pero el principio básico ya está planteado y esta es nuestra estructura básica de amplificación. Entonces, este es nuestro esquema. Este es nuestro esquema. Así empieza a lucir por dentro nuestro amplificador operacional. Entonces, para lo que algunos puede verse como un montón bueno, un montón, aquí no hay tantos, que todavía le faltan algunas cositas para hacerlo prácticamente funcional. Pero el esquema básico está planteado para alguien que ve estos transistores. Nosotros lo que vemos es una implementación de este señor que está aquí arriba, ¿sí? De este señor que está aquí arriba. Entonces, por ejemplo, asumamos que en este circuito, ¿qué pasa si a este circuito que está de esta manera, vamos a hacer una conexión acá, y ponerle una señal de entrada acá. Una señal de entrada, vamos a asumir que está polarizado correctamente, un modo común apropiado. Tenemos una señal de entrada. Supongamos que aquí tenemos un modo común apropiado para que no nos confunda el hecho de tener solo señal acá. Aquí tenemos una polarización apropiada. Pero aquí tenemos una señal de 100 milivoltios. Y aquí tenemos algo como esto de acá. ¿Sí?
¿Qué tenemos en esa conexión que está allí? Bueno, pues para esta conexión, si ustedes se fijan, miremos, pongámosle la polaridad a las entradas. Entonces, olvidémonos primero un poco de esos cables verdes, pero supongamos que esta señal en M1 aumenta. Si la señal en M1 aumenta, ya sabemos que la ganancia de M1 hasta este nodo es negativa, ¿sí? De aquí para acá es negativa, ¿cierto? Entonces, si aquí aumenta, entonces sabemos que si esto en pequeña señal es positivo, esto en pequeña señal aquí es negativo. Por lo tanto, aquí es positivo, porque en el modo diferencial eso quiere decir que este nodo disminuye, va negativo, y entonces este sería positivo. ¿Sí? Positivo. Y tenemos entonces nuestra primera salida con referencias, es decir, si estamos aumentando aquí este nodo, es decir, tenemos un cambio positivo, ¿cierto? Tenemos acá que la ganancia hasta este punto es negativa, hasta este punto es positivo. Y recordemos en el carga activa cómo es la referencia. Si nosotros nos acordamos en el carga activa cómo es la ganancia. Nosotros decíamos que la ganancia es positiva cuando asumimos un cambio diferencial de esta manera, más, menos, acá tenemos que nuestra ganancia es positiva y era igual, bueno, el GM por la impedancia. Pero al punto que quiero decir es que la relación positiva de ganancias está con relación, o sea, el nodo de salida tiene el mismo signo, el nodo de salida tiene el mismo signo que el nodo en el transistor que tiene la conexión o que tiene como carga la conexión del diodo. ¿Sí? El nodo de salida tiene el mismo signo que la conexión que tiene de carga nodo. O sea que acá estaríamos, si aplicamos ese concepto, estamos viendo que la entrada del transistor que va a tener en la segunda etapa la conexión a diodo disminuye, ¿sí? Por un cambio positivo acá, la entrada disminuye y por lo tanto la salida va a disminuir, o sea, tiene un signo negativo, ¿sí? O en otras palabras, podemos verlo de otra manera, si M1 en su compuerta aumenta, en el drenador disminuye, si disminuye en este drenador, ¿cierto? Aquí, ¿qué va a suceder con esta tensión? Esta tensión va a aumentar porque más corriente va a fluir por M5. Si esta tensión aumenta, Pout disminuye a través de este circuito, ¿cierto? Entonces, palabras más, palabras menos, cuando aumento una de las señales de entrada, la salida tiene un signo contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal que utilicé como experimento para el aumento, ¿cuál fue? ¿La entrada inversora o la entrada no inversora? Eso quiere decir que esta señal de acá, que este nodo de acá, corresponde a la entrada no inversora. O en otras palabras, esta sería la entrada inversora y esta sería la entrada no inversora. O sea que esos cables ahí verdes pintados como un poco confusos, nosotros podemos detectar que en realidad lo que tenemos es esto, de la salida conectamos a la entrada no inversora y de la entrada a la entrada inversora y de la entrada no inversora conectamos una señal y el modo común. Entonces tenemos un buffer, tenemos un circuito de ganancia igual a 1. Aquí está, vea. Entonces esto que está aquí abajo en forma de transistores es exactamente esta implementación que está aquí arriba. Y podríamos seguir jugando con eso, ¿no? O sea, podríamos en vez de colocar solamente cables, poner un par de resistores
un par de resistores entre Vout y esta entrada no inversora, es decir, la compuerta M1. Y podríamos jugar con esa implementación inicial que mencionábamos. Entonces, esta sería como la introducción básica a los OPAMP, simplemente para que ustedes tengan idea del nivel de complejidad que se requiere solamente en las estructuras básicas que van a conformar los amplificadores operacionales. Aquí no tocamos al detalle un montón de cosas, pero sí al menos nos hacemos idea de la complejidad que se requiere para poder diseñar. O sea, aquí falta inclusive, por ejemplo, como les mencionaba, protección de cortocircuitos. Además nos falta, miren que aquí CS podemos implementarla como un espejo de corriente cascodo, entonces ahí aparecen más transistores, ¿sí? Aún no dijimos nada de cómo vamos a generar esta tensión de polarización, falta generarla. O sea, hay un montón de cositas que hacen falta, pero el corazón de lo que sería la estructura de amplificador operacional, pues está en estas etapas básicas. Lo importante es que haciendo el modelo de pequeña señal, trabajándolos por estructuras de medio par diferencial, podemos a cada una de esas estructuras hacerle análisis de respuesta en frecuencia y podemos mirar cómo las implementaciones de las fuentes de corriente se pueden hacer a través de espejos de corriente. Y lo único que quedaría por discutir un poco sería el asunto del offset, ¿sí? Que sería como lo único que faltaría discutir para condensar un poco esta temática general de estructuras de amplificadores operacionales. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Preguntas? Vale, muchachos, entonces no siendo más, esto es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Dejamos hasta aquí, nos veremos la próxima semana y que tengan un buen resto de tarde. Bueno, hasta luego, profe. Gracias. Profe, una pregunta técnica. Profe, nosotros, es que yo veo en el cronograma que usted tiene que vemos PSR, eso lo vimos con el mismo CMR, ¿sí? El PSRR, la definición es sencilla, se puede definir en un par de renglones, la quería definir en el examen, pero bueno, ya que lo pregunta, es simplemente, es el mismo concepto de CMRR, es decir, es una relación entre la ganancia diferencial y una ganancia de modo común. Solo que en el CMRR, la relación es contra la ganancia en modo común como tal que vimos en clase, y en el PSRR, el denominador es la ganancia con respecto a BDD, como si BDD fuera la entrada en modo común, ¿sí? Entonces, a la final son simplemente cocientes de ganancias. Entonces, contra el PSRR, en este caso, sería evaluar el circuito, anular las otras fuentes de señal, poner una fuente de señal en BDD, ¿cierto? Y hacer el análisis de pequeña señal con esa fuente. O sea, el modelo de pequeña señal común y corriente, simplemente asumiendo que la entrada ahora es un ruido a través de BDD. Y ese cociente de ganancia sería el PSRR. Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Bueno, entonces, feliz resto de tarde y nos veremos. Chao, chao. Listo, hasta luego, profe.